También está con nosotros el congresista Javier Díez Canseco para poder conversar con nosotros sobre ese pedido. Se ha pedido su suspensión por el tema de un proyecto de ley que él presentó que implicaba un intercambio de acciones, ¿no? Acciones de tipo A, para hacérsela simple, por unas de inversión. La acusación indica que en este cambio se favorecería sus familiares, concretamente su ex esposa y su hija. Él ha venido aquí a hacer los descargos del caso. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está? Bueno, a ver, usted faltó a la transparencia, usted ocultó que su esposa y su hija tenían este tipo de acciones de inversión. A ver, en primer lugar, creo que debe quedarle claro a la gente que este es el 11º proyecto que se presenta sobre este tema en los últimos 10 años. Sí, es un tema bien discutido, Han ¿no? firmado proyectos de esto Unidad Nacional, el APRA, Unión por el Perú, el Partido Nacionalista, en fin. Segundo, este es un tema que apunta a restituir derechos a lo que fueron las antiguas acciones laborales que privaron de su derecho de propiedad y de su derecho de decisión. Ese punto creo que podemos ampliar. Creo que para que la gente entienda, habían las acciones normales, que son las de los que ponen el capital, sí. Pero en un determinado momento, empecé que en el gobierno de Velasco, se dijo que se le daba este tipo de acciones de inversiones a los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, participaban en las utilidades. Exacto. Y una parte de las utilidades que recibían, hoy día participan en utilidades, eran acciones para que sean copropietarios de la empresa hasta un 50%, cosa con la que no se llegó nunca. Que era esto, precisamente, correcto, estas acciones de inversión, entonces que tenían, digamos, un componente social. Así es. Estas fueron perdiendo derechos, le quitaron derecho a la propiedad, le quitaron derecho a la participación y se convirtieron en papeles que solo tienen derecho a participar en utilidades cuando la empresa reparte. Un beneficio económico. Sí. ¿Qué ocurre? Ese beneficio económico depende del directorio, si quiere o no repartir utilidades. No tiene derecho de cómo reclamarlo. Hay 2.000 millones de soles de las AFP, de dinero de todos los que nos vamos a jubilar, en acciones de inversión, que no tienen derecho de fiscalizar cómo funcionan las empresas, ni de reclamar frente al tema del reparto, etcétera, sino simplemente de recibir lo que les den. En ese sentido, ¿cuál era la propuesta de ley? La propuesta era canjear en función del valor facial, nominal, que tienen las acciones de inversión por acciones comunes. ¿Tiene algún celular prendido? Perdón, me dicen por interno que hay una interferencia, pero esa parte es muy importante, sí. Para que usted explique bien, porque este es el espíritu, de aquí nacemos. Entonces, ¿cuál era el canje? Nos explicamos. El canje era canjear las acciones a valor nominal. La acción de inversión, por ejemplo, de Bacus, que son las acciones, por ejemplo, que tiene mi hija. Mi hija tiene 12.000 acciones en una empresa que tiene 674 millones de acciones. Y en el mercado de valores hay hoy día 2.883 millones de acciones. O sea, su hija tiene así como así. Ni eso. Ni eso, efectivamente. Lo cual apunta a una cosa que es realmente absurda. Lo que estamos buscando es defender a una gran cantidad de gente. A una gran cantidad de gente vía acciones que manejan las AFP de inversión, que no tienen los derechos regulares de una acción, y a pequeños inversionistas y también a extrabajadores y familiares de extrabajadores que han heredado este tipo de documentos. Ahora, en ese punto, lo que se le dice es, señor Díez Canseco, su propuesta está muy bien. El tema es precisamente que su hija y su esposa tenían estas acciones, aunque sea así chiquititas, y al aprobarse la ley, ellas se van a beneficiar. Le voy a decir lo que dice el dictamen que preparó la comisión bajo dirección del señor Lai, la comisión técnica. Dice, según la documentación remitida por el apoderado de la Unión de Cervecería Bacus y Johnson, el 18 de enero de 2012, se advierte que una sola empresa, Racetrack Perú, es titular del 88.89% de las acciones de inversión, lo cual hace imposible que posibles inversionistas tuvieran interés en comprar acciones de inversión para intentar controlar la empresa. Esta conclusión es reforzada por el hecho de que la ex esposa del congresista Díez Canseco es titular de apenas el 0.01581% de las acciones y su hija del 0.002% respectivamente del universo de esas acciones. Por lo tanto, se puede inferir que existe una imposibilidad material de que el mejor derecho societario, tener derecho a voz y voto, que otorga las acciones de inversión con el proyecto de ley,
permitiría a la familiares directa del congresista un beneficio económico por la revalorización de sus acciones. O sea, al momento de este cambio no iba a haber un beneficio económico. Eso dice el informe. Pero no solo es eso. Miren lo que dice. Por último, cabe precisar que de acuerdo a lo establecido por el proyecto de ley, el canje a valores nominales, y según la información remitida por la Bolsa de Valores de Lima, de los valores accionarios en los meses en los que el congresista Díaz Canseco presentó su proyecto de ley, el canje de acciones de inversión estaba en la bolsa a 5 soles 90 por bolsa, por acción de inversión en la bolsa, 5 soles 90. Y la acción común a 56 soles. Pero había que canjear 10 acciones de inversión por una común. O sea, tenía que canjear 59 soles por 56 soles. 10 acciones de 5,90, 59 soles por una acción de 56 soles. Y con lo cual ganaba, la propia comisión dice, producirían una pérdida a su ex esposa y a su hija, ¿no es cierto? Respectivamente de 27.000 soles a la señora y 3.609 soles a la hija. Ahora, es decir, yo estoy haciendo un negocio y haciendo que pierdan plata. Pero... Entonces, esto está absolutamente descargado, evidente, de acuerdo, obvio. Para cerrar el tema, sus acusadores señalan que pierde una plata pero gana otra. No voy a citar, pero dan unas cifras, ¿no es cierto? Señalan que al final van a salir ganando dinero, porque de todas maneras estas acciones implican un rédito económico. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? En primer lugar, lo que hace este cambio es darle derechos plenos a papeles que hoy día no tienen esos derechos. ¿Usted cree que frente a un movimiento de 2.833 millones de acciones de inversión en el país, a alguien se le va a ocurrir presentar un proyecto de ley para beneficiar a su hija con 12.000 acciones? No, yo creo que esto tiene yo creo alguna que el problema yo creo que el problema no es ese, definitivamente, ¿no? Está demostrado que la cantidad de gente que tiene este tipo de acciones es mucho más. De repente, el otro problema es que se le dijo que usted debió decirlo a la hora de presentar el proyecto. Mire, el reglamento del Congreso establece textualmente en este terreno que los congresistas tienen la obligación, textualmente dice lo siguiente: en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y o en el debate o aprobación de leyes, en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá ser explícita tales vinculaciones. ¿Dónde ha habido el debate? ¿En qué agenda se ha colocado en discusión el proyecto presentado? ¿No se debatió su proyecto de ley? Nunca, no solamente se ha debatido, menos se ha votado. Nunca se ha debatido. ¿En ningún momento? En ningún momento. Entonces, ¿qué pasó con ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley quedó ahí. Está, como muchos otros, en la cola. congeladora. Y la campaña de Correo lo que ha apuntado es a impedir que se discuta. Bueno, a generar hace un tiempo, anticuerpo a la discusión. Claro, hace tiempo la gente de la derecha no quiere que ese tema se discuta, ¿no? Entonces, el objetivo que vienen reclamando la Federación, por ejemplo, de Trabajadores que tienen acciones de inversión en Arequipa, ¿no es cierto?, está parado porque hay una campaña diciendo que esto tiene por objeto el enriquecimiento de los descanseros, que son los dueños de Bacus. Con 12.000 acciones, mi hija, de 674 millones de acciones de una empresa, de 2.883 millones de acciones de inversión en el mercado. Esto es ridículo. Pero además, ¿cómo va a ser secreto algo que tenía un registro de poder? Porque mi hija, cuando viajó, me dejó un registro de poder para que yo disponga de esas 12.000 acciones. En los registros públicos, cualquiera puede entrar. Más aún, yo he declarado, cuando he postulado a ser candidato, que yo tenía acciones de inversión, que tenía 20.043 acciones de inversión de Bacus. Aquí está mi declaración. Y usted lo puso. Ante el Jurado Nacional. Correcto. Busque usted cuántos han puesto de los que están acusando a las propiedades que tienen. Bien, congresista, vamos a seguir. Está interesante la conversación. No se vaya. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con el congresista Javier Díaz Canseco sobre este tema del canje de acciones por acciones de inversión, el cual se le acusa de no haber sido transparente. Él ya nos ha explicado algunos argumentos y pasábamos a otro que implicaba que usted también había tenido acciones y las había consignado en su hoja a la hora de postular al Congreso. Sí, usted lo ha verificado, ¿no es cierto? Sí, yo lo he visto. De manera que está clarísimo.
Y aquí está mi rendición de cuentas, porque yo también he rendido cuentas de lo que he gastado ante el jurado. Y aquí está mi rendición de cuentas de cómo las he vendido. Y aquí está el pago de la venta. Porque usted las vendió, además, Así ¿no es, cierto? en febrero del 2011. ¿Y a qué apunta toda esta campaña? A decirle a usted que cómo es posible ¿Sabe? que usted esté en la bolsa si usted es un comunista. O sea que yo debo ser un idiota. Lo que tengo que hacer es meter el dinero que tengo en un banco para recibir 1,5% de interés al año y no debo buscar que mi dinero rinda en función de mi jubilación. Yo no me afilié a la 2530 porque no estaba de acuerdo con el mecanismo de reajuste automático, ¿correcto? Correcto. ¿Usted sabe cuánto va a ser mi pensión de AFP? ¿Cuánto? Va a ser 2.400 soles. ¿Usted sabe cuánto gana un parlamentario que se jubila hoy día? ¿Cuánto? No menos de 6.500. Claro, es... Entonces, a mí me van a decir que yo estoy aquí alrededor de las pesetas, que yo he hecho mi vida política en este país y he peleado con quienes he peleado por pesetas, que he peleado por las regalías mineras frente a los grandes grupos de poder económico para que le paguen a las regiones por pesetas. Yo no pude haber canjeado esa ley por determinados intereses. Es decir, me parece a mí que aquí está claro que lo que se busca es demoler éticamente a una persona que tiene como su capital central, ¿no es cierto?, el tener una figura transparente que se ha enfrentado con los grupos políticos y económicos de poder en función de creencias que otros pueden o no compartir, pero que se ha actuado con total transparencia, nitidez en este campo. Ahora, lo que se ha votado ayer es un informe. No, no se ha votado un informe. Se ha votado contra el informe, no hay informe. Claro, ¿cómo que no hay informe? No hay informe. Entonces, ¿qué cosa es lo que han votado? Han votado en contra del informe. Y entonces van a tener que redactar algo en ese terreno. Además, han votado 3 de 7 Ya. de la comisión. Falta 3 es mayoría de 7. No, claro, por supuesto. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este tema? No sé. Eso tendrá que resolverlo la propia comisión y el señor Lai, pero lo cierto en este terreno... Pero ¿en torno a qué han discutido? Es lo que no me queda claro. Han discutido en torno al informe que le he señalado, que reitera que mi ex esposa y mi hija perderían plata con el canje, De acuerdo. que su incidencia de poder es cero, ¿no es cierto?, en la capacidad de decisión, Ya, y que este es un problema nacional, y esto ha sido ¿Hecho por quién? rechazado. Ya, pero esto fue hecho por el presidente de la comisión con su equipo de asesores. Él conduce, Pastor Lai. El Pastor Lai conduce este equipo. Entonces, ¿con él qué discrepancia hay? Él considera que yo he debido de colocar, al presentar la ley en la fundamentación, de que alguien de mi familia tenía acciones. Eso no ocurrió nunca en el Congreso, hasta que arrancó esta campaña por correo y el señor Mulder, que presentó una ley para que se aumenten las pensiones del tipo de pensión que tiene su mamá, ¿no es cierto?, lo presentó. Y hizo público que tenía esta posición porque ya había este debate abierto, inclusive después de que yo conversara con él. Entonces, a mí me parece ilícito que el señor Mulder presente que se aumenten las pensiones a los de la 19.990 porque reciben miserias, porque su mamá está ahí. Por supuesto que no. ¿Cómo me va a parecer ilícito? ¿Qué es lo que siente que a usted ¿Cómo le me han va a hecho, parecer claro? poco transparente? ¿No es cierto? Más aún, había un poder registrado. Sí, pues, pero lamentablemente, congresista, yo he recibido sus descargos y así es el fútbol, como se dice, ¿no? Felizmente usted viene a dar la cara aquí. Así es un tipo de fútbol. Un tipo de fútbol, muy bien. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Muchas nos ha gracias a quedado ustedes. claros sus argumentos y vamos ahora con otras informaciones.